Quiero que saludemos de inmediato a Juan Luis González Pérez, analista internacional, nos acompaña desde Cádiz, España. Juan Luis, muchísimas gracias, obviamente, por mantener este contacto y responder a nuestra llamada. Te llevo a revisar parte de esta postura y necesito, obviamente, que nos ayudes con tu conocimiento sobre lo que podría estar ocurriendo hoy día. ¿Cómo podríamos definir la postura de Irán? Partiendo por eso, Teherán insiste en que no se ha movido de sus argumentos ni ha actuado bajo presiones en este contexto. ¿Bajo qué parámetros Estados Unidos anuncia o informa de decisiones y plazos propiamente tal? Te escuchamos. Hola Osvaldo, muchas gracias por tu invitación, como siempre, y saludos a tu audiencia. Bueno, si me pides que defina la postura de Irán, te diré que el adjetivo que creo que mejor le viene es inquebrantable, ¿no? Irán es pura soberanía, es resistencia sin fisura, es sumisión cero, ¿no? Claro que Irán no se ha movido, es que Teherán no ha dado ni un paso atrás en todo este tiempo porque no tiene nada de lo que arrepentirse. Así Irán está es. defendiendo sus inalienables derechos como Estado, está defendiendo su soberanía como pueblo, pero además lo está haciendo en consonancia con las reglas del derecho internacional y con los tratados que ha firmado. Por eso no tiene que cambiar de rumbo, quizás sean otros los que tengan que hacer esos cambios. Ujú. Me preguntabas también por las formas de comunicar e informar de Estados Unidos. A ver, te diría dos cosas. Por un lado, los responsables de Estados Unidos están comunicando muchas veces pensando para la bolsa, intentando controlar el daño que sus políticas contra Irán están causando a los mercados e incluso al pueblo norteamericano, Claro. directamente pensando en las elecciones de medio término de noviembre. Pero por otro lado también están comunicando bajo los efectos, bajo los parámetros de la desesperación y de la mentira. Directamente, más que comunicar, están haciendo propaganda. Y es que Trump está atado, está atrapado en un círculo vicioso de mentiras, de falsedades, porque por una razón muy simple, ¿no? Su maquinaria de propaganda no puede ocultar la inferioridad militar que está sufriendo en el terreno. Por Ajá. eso anoche vimos a Donald Trump dando órdenes contradictorias, amenazando con bombardear ese mismo día, después iban a tomar la isla de Hark, después estaban mendigando una negociación, inventándose plazos, filtros, condiciones que no han hablado con nadie, que siempre son desmentidas por el gobierno de Teherán. Y realmente no están utilizando, no actúan incluso ni siquiera sobre la lógica de sus propias fuerzas. Se están inventando historias, se están directamente para el espectáculo. Están actuando bajo la lógica del espectáculo, ¿no? En definitiva, yo creo que se puede decir que Estados Unidos miente y vuelve a mentir y vuelve a mentir porque la verdad le aterra. No pueden enfrentarse contra la realidad y tienen que jugar a crear un mundo paralelo a través de los medios de comunicación. Estamos con Juan Luis González, analista internacional desde Cádiz. Juan Luis, Irán mantiene el control total del estrecho de Hormuz y condena el bloqueo naval impuesto por Estados Unidos y sus medidas coercitivas. Eso es lo que estábamos escuchando. ¿Qué ha demostrado a los países de la región, por ejemplo, y cómo se ha posicionado también Irán a nivel internacional? ¿Ha logrado cambiar esta imagen negativa construida por Occidente con sus actos? Bueno, lo que ha quedado demostrado es que el estrecho del mundo es una vía internacional donde la Marina de Estados Unidos pueda ir tranquilamente allí a hacer de policía, ¿no? Ha quedado demostrado que son aguas persas y que la soberanía de Irán, también de Omán, sobre ella es absolutamente indiscutible, ¿no? A pesar de los cuentos norteamericanos, tanto el oeste del estrecho como el propio Golfo Pérsico e incluso el norte del Océano Índico Ajá. están claramente bajo control férreo y absoluto de las fuerzas navales iraníes. Y eso lo corrobora el que ninguna embarcación de ningún tipo ni entra ni sale por el estrecho de Hormuz sin el permiso de Teherán. ¿Y qué ha demostrado esto a su vez a los países de la región? Claro. Bueno, pues creo que Irán ha tenido su valentía y su fuerza, ha logrado sacar a flote una gran verdad, ¿no? Que Estados Unidos no tiene capacidad de proteger a sus títeres regionales. Los regímenes autoritarios de la zona, que se gastan miles y miles de millones en armamento de Estados Unidos, han visto que no sirve para protegerse, que Estados Unidos es incapaz de parar a Irán
y las propias bases norteamericanas se han convertido en blancos legítimos de los misiles y de los drones persas, ¿no? Sí. Y a nivel internacional, pues bueno, Irán se ha posicionado como el verdadero garante de la seguridad en la región y el único actor que le está plantando de verdad cara al imperialismo con toda su dureza y con todas sus consecuencias. Ha quedado muy, muy claro, diáfano, que Estados Unidos es un país que comete crímenes de guerra, que viola el derecho internacional cuando le conviene, y ahora mismo lo que estamos viendo es cómo está intentando asfixiar a los civiles iraníes, como también a los cubanos, privándoles de sus insumos básicos. Y Ajá. también en estos días, otra cosa ha sucedido en estos últimos meses, es que fundamentalmente el sur global ha visto una realidad bastante incómoda para Estados Unidos, ¿no? Una realidad sin el filtro de la CNN. Y es que la superpotencia mundial en este momento está temblando ante el cierre del estrecho de Hormuz y está obligando a Trump a recular una vez y otra vez y otra vez, ¿no? Así que la imagen que nos queda de todo esto es que Estados Unidos es un imperio en decadencia, que está recurriendo al robo, al saqueo, eh, porque es que ha perdido definitivamente la guerra psicológica, la militar, y está perdiendo también la Cla- guerra mediática. Claro, Juan Luis, a ver, hay otros temas y reacciones por lo pronto. El vocero de la Cancillería iraní, habló de Ismail Bakai, ha condenado este viernes, a través de un mensaje publicado en su cuenta de X, los ataques de Estados Unidos contra buques mercantes de la India, sobre todo, que provocaron la muerte de al menos 3 ciudadanos indios, argumentando que amenazan la navegación internacional. Quiero llevarte a que revisemos esta información y también otras publicaciones allí en la red social X para que sigamos profundizando. El primer vicepresidente de Irán, Mohammad Reza Aref, aseguró que la capacidad defensiva y de disuasión del país está hoy a kilómetros de distancia por encima de cualquier periodo anterior, y advirtió que cualquier agresión se enfrentará a una derrota definitiva. Según Aref, el poder militar iraní crece de forma continua y sus capacidades actuales ni siquiera son comparables con las de hace 2 meses. En paralelo, el vicecanciller para Asuntos Jurídicos e Internacionales, Qasem Garibabadi, rechazó la reciente declaración conjunta de 23 países sobre supuestas actividades amenazantes atribuidas a Irán. Calificó el documento como acusaciones políticas sin pruebas, provenientes de gobiernos que carecen de autoridad moral por su historial en violaciones de soberanía, apoyo a agresiones militares y protección de grupos terroristas. Garibabadi afirmó que Irán rechaza cualquier intento de asesinato, secuestro o intimidación fuera del marco del derecho internacional, y acusó a esos países de usar estas declaraciones como cobertura para ejercer presión política y justificar acciones hostiles. El presidente del Parlamento de Irán, Mohammad Bakr Kalibaf, también lanzó una advertencia directa. Aseguró que las decisiones impulsivas y las estrategias equivocadas podrían reiniciar el tablero para peor, desestabilizar la infraestructura y los mercados energéticos y crear un atolladero prolongado. En sus palabras, quienes presionen a Teherán verán a un Irán diferente. Redes sociales y con esto, Juan Luis, te llevo rápidamente a revisar lo siguiente. Irán asegura que su capacidad defensiva está intacta o mejor que antes y que su soberanía no es objeto de manipulaciones, dice. ¿Cómo se miden hoy las fuerzas actualmente? Irán ha dicho que se preparó 2 décadas para esta guerra por las constantes amenazas que hubo hacia el país persa. ¿Bajo qué escenario Estados Unidos sigue amenazando cuando hasta el propio Congreso estadounidense busca limitar sus atribuciones? Bien, a lo largo de las negociaciones hemos visto que la soberanía de Irán, su integridad territorial y su seguridad nacional no son monedas de cambio, ni muchísimo menos de negociación. Nos hemos dado cuenta con esta guerra de Ramadán, que ya la fuerza no se mide por quien tiene más juguetitos tecnológicos a su favor, Un hecho. sino, por un lado, yo diría, de tener la razón de tu lado, ¿no? Eso por supuesto. También por tener a tu lado un pueblo cohesionado, dispuesto a defender su propio país.
Pero por otra parte también creo que hay que mencionar que la fuerza nace de la visión, de la profundidad estratégica, de la moral de combate. Sí, Y yo mencionaría, no podía dejar de hacerlo, a la existencia de una red de aliados absolutamente inquebrantables, capaces de abrir numerosos escenarios de lucha por separado y de manera simultánea, ¿no? Me refiero evidentemente al eje de la resistencia. Durante estos meses, Irán creo que además de haber escondido muy buena parte de su arsenal, también ha dosificado muy sabiamente su puesta en funcionamiento para poder así enfrentar una guerra de larga data, ¿no? sí. En el Pentágono realmente ahora es que no tienen ni idea de qué porcentaje de misiles, qué porcentaje de drones, ni de qué tipo, por supuesto, dispone Irán, ni de cuántos lanzadores han podido dañar, ¿no? Según Trump, pues prácticamente ya Irán no tenía que tener nada de nada, pero según otro miembro de su gobierno les puede quedar hasta la mitad del armamento que tenían antes de comenzar esta ofensiva. Y bueno, han pasado varios meses de relativa calma. Durante este tiempo es bien posible que se hayan podido producir una buena cantidad de nuevas armas de última generación, ¿no? Obviamente en búnkeres subterráneos. Así que sí, es muy probable que las capacidades ofensivas y defensivas de Irán estén hoy por delante de lo que lo estaban hace 2 o 3 meses, ¿no? Claro. Creo que han ido aprendiendo de cada batalla y están más que preparados para responder de manera inmediata, dolorosa y disuasoria, ¿no? Esto es lo que hemos visto hace unos días, tanto en el Estado sionista por un lado, como en Jordania, como en Bahrein, en fin, y en algunos otros países de la región. Y bueno, ¿bajo qué escenario todavía Estados Unidos sigue amenazando a Teherán? Sí, Bueno, pues por un lado, bajo el escenario de un imperio absolutamente moribundo que no quiere aceptar su propio camino, su propio destino hacia la irrelevancia, pero también bajo las órdenes de un presidente con gravísimos problemas de salud mental que no se acaba de dar cuenta de que las reglas del juego han terminado o han cambiado al menos justamente cuando Irán ha demostrado que puede cerrar el estrecho de Hormuz, que puede golpear los radares estratégicos de Estados Unidos, que puede expulsar a la flota de portaaviones de la región e incluso que puede paralizar la economía o dañar mucho la economía del norteamericano medio, ¿no? Yo creo que claro. estoy prácticamente convencido de que tal como van las cosas, el estrecho de Hormuz será la tumba política de Donald Trump. Bien, Juan Luis González, quiero agradecerte por estar con nosotros, obviamente, en el análisis desde Cádiz y dejarte, obviamente, siempre invitado para un próximo análisis. Hasta la próxima. Ahí estábamos entonces con Juan Luis González, analista internacional desde España, que nos acompañaba. Y bueno, lo siguiente, y es que Donald Trump ha generado expectativas sobre un acuerdo marco entre Estados Unidos e Irán. Acabamos de lograr un gran arreglo para la nación para la guerra con Irán, declaró Trump a los periodistas en el despacho Oval el jueves 11 de junio de 2026. El mandatario añadió que se estaban preparando los documentos y que pronto podrían estar listos para la firma. Asimismo señaló que Europa podría albergar la ceremonia de esta firma, pero no identificó ningún país o lugar en específico. Allí los mercados reaccionaron y el petróleo bajó más o menos un 3%. Pero para un buen acuerdo se necesitan al menos dos. Y aquí el otro protagonista, Irán, no respaldó la tremenda noticia dada a conocer por el magnate. Ayer en Irán nos preparábamos para lo que sería una nueva jornada de ataques y hoy estamos pendientes de lo que dirá el inquilino de la Casa Blanca para este fin de semana. A ver, el mundo está completamente perdido a veces en saber hacia dónde va esta maquinaria de Estados Unidos, israelí también metidos entre medio, dando por finalizada una guerra, pero con la contraparte todavía sin llegar a un acuerdo. La verdad es que hasta ayer, hasta ahora, esperábamos bombardeos en la noche por parte de Estados Unidos sobre Irán. Yo la decía recientemente, ahora estamos viendo qué es lo que va a pasar entre este sábado y domingo. Hay un acuerdo cercano, de acuerdo al inquilino de la Casa Blanca, un acuerdo que Irán dice todavía no hay oficialmente una postura y también si se va a llegar a firmar, Irán lo va a hacer de forma transparente, así lo han dicho las autoridades. Karen Marón me acompaña, por supuesto, acá en estudio para profundizar sobre esto, analista internacional y también corresponsal de guerra. ¿Cómo estás?
Muy bien, Osvaldo. Bueno, compañera de la casa, siempre digo lo demás, y compañera absoluta trabajando todo el día juntos. ¿Qué me cuentas? ¿Cómo estás? Sí, como estamos trabajando todo el día juntos, justamente estamos siendo muy sobrios, pues estamos dando la información, los análisis, pero ante las controversias y contradicciones permanentes de Donald Trump, es necesario el tiempo de la sobriedad, como en muchos otros casos, cuando se manifestó públicamente entre 37 y 38 veces, habló de acuerdos inminentes. Pero yo creo que hoy día ya son 39 con la de ayer. Creo que porque, estás claro, en lo correcto. De CNN, decía 37, después 38, así que podemos estar en 39. Y en este caso yo creo que tenemos que hablar con mucha sobriedad, como hacemos totalmente todo el tiempo, porque él dice, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que han llegado a un acuerdo fantástico, ¿sí? Y enumera determinadas cuestiones, más aún que se va a firmar en Suiza, en Ginebra, que muy probablemente lo firme. Hablemos, no es un acuerdo de paz, es un memorándum de entendimiento. Claro, que daría antesala a otras conversaciones que podrían durar entre 30 y 60 días. Claro, un memorándum de entendimiento se produce o se genera antes, durante las negociaciones, y hay un lapso de 60 días donde se retomarían temas específicos. Pero desde Irán, los funcionarios y el gobierno iraní lo que manifiesta es que no han aceptado este acuerdo de paz, le sigue diciendo él, no memorándum de entendimiento como se utiliza correctamente en diplomacia, porque hay muchos puntos, Osvaldo, que todavía no están resueltos. El borrador iraní es de 14 puntos, pero para empezar para que se produzca este memorándum de entendimiento, por ejemplo, hay que hacer levantamiento de sanciones, ¿sí? Antes del memorándum de entendimiento, liberar más de 1.200 millones de dólares bloqueados por productos del petróleo iraní, 12.000 millones de dólares. Sí. 260.000 millones de dólares hay que negociar por los daños producidos en compensación a esta guerra unilateral que estableció Estados Unidos, por supuesto, junto con Israel, pero en este caso estamos hablando específicamente de Estados Unidos. Entonces son muchos los puntos a determinar, por eso hablo de la sobriedad, porque uno dice que ha llegado a un acuerdo fantástico, mientras Irán, que ha sido victorioso, también Trump habla de victoria, también Trump habla de victoria, todavía hay mucho para resolver, así que yo seguiría manteniendo esta postura en medio de estas controversias y estas contradicciones permanentes. A ver, revisemos por lo pronto esta noticia que entregaba Donald Trump, decíamos allí en el despacho Oval con los periodistas. ¿Cómo lo dijo? ¿De qué forma? ¿Cuáles eran las expresiones? Revisemos para profundizar. Aún no hemos llegado a una conclusión final sobre este asunto y en relación con el texto y el contenido general de este acuerdo. Cuando lleguemos a la conclusión de que acabamos de lograr un gran acuerdo para poner fin a la guerra con Irán y ahora vamos a proceder a la finalización de los documentos. Deberíamos completarlo en los próximos días. Probablemente tengamos una firma quizá en Europa y es algo muy positivo. Tendremos una firma pronto. Y los documentos están en una forma bastante avanzada. Así que veremos. Veremos muy bien. Debería hacerse. Y debería hacerse bastante rápido. Bien, teníamos ahí y debería ser bastante rápido, decía Donald Trump. Ahora, Irán ha respondido cada vez que hay este tipo de declaraciones. Veamos parte del portavoz de la Cancillería persa para que también podamos entender y tener la contraparte, por supuesto, de estas declaraciones. Aún no hemos llegado a una conclusión final sobre este asunto y en relación con el texto y el contenido general de este acuerdo. Cuando lleguemos a la conclusión de que es beneficioso para los intereses de la nación iraní, lo anunciaremos sin duda de manera transparente. En estos últimos 2 o 3 meses, o, dicho de otra manera, en el último año y medio, hemos visto posturas diferentes y contradictorias por parte de los funcionarios estadounidenses, algo que se ha repetido en numerosas ocasiones.
Bien, ahí lo que hablábamos más o menos en el principio, estas dos posturas que todavía no terminan por encontrarse y que en teoría tendríamos que ver si es que hay un desarrollo entre este sábado y domingo para poder hablar finalmente de un entendimiento. Claro, hay un entendimiento político, hay avances diplomáticos, pero hay cuestiones que son, por ejemplo, Estrecho de Hormuz. Donald Trump dice, vamos a firmar este memorándum de entendimiento este fin de semana en los próximos días, y la semana que viene el Estrecho de Hormuz está abierto. Irán dice, no, ese es un asunto estrictamente regional entre Irán y Omán, que ya han establecido protocolos para el pago de tasas por servicios a las naves que transiten por el Estrecho de Hormuz. Ahora, Por Karen, ejemplo. de hecho, llama poderosamente la atención de que Donald Trump da esto de forma unilateral, pero se molesta porque Irán dice qué es lo que podría contener este acuerdo, que en el fondo es el levantamiento de las sanciones y ese tipo de cosas. O sea, se molesta porque Irán da algún tipo de anuncio, pero él da 38 anuncios con la misma dinámica. Por eso digo, tenemos que ser sumamente cuidadosos. Hay un periodista de Economics que dice, el mundo, la opinión pública mundial está pendiente de lo que dice Donald Trump, por eso suben y bajan, por ejemplo, los mercados, de lo que hablaremos nuevamente, pero ya no nos cree nadie, así que tenemos que ser cuidadosos con las declaraciones del presidente de Estados Unidos. Bueno, para analizar un poco más este tema y con mayor profundidad y con mayor seriedad, estamos en comunicación desde Buenos Aires con el doctor Ismael Jalil, que es abogado experto en derechos humanos y defensor de la causa palestina, además de ser miembro de Correpi, que es una institución que trata sobre el tema contra los abusos policiales e institucionales. Muchísimas gracias por estar con nosotros, doctor. Le preguntamos lo siguiente en función de esta situación que está sucediendo, que no solamente afecta a nivel regional, sino por supuesto a nivel global. ¿Qué estrategia hay detrás de las palabras de Donald Trump respecto a la firma de este memorándum de entendimiento? Cuando lo anunció 37 o 38 o 39 veces, como dijo Osvaldo anteriormente, y ayer el secretario de Defensa, Pete Hegseth, amenazó abiertamente con seguir negociando bajo las bombas. Doctor, lo escuchamos. Hola, ¿cómo les va? Un saludo especial para Osvaldo, para Karen. Siempre es un placer, un gran gusto poder compartir el espacio. En la Argentina se empieza a ver, y mucho, porque es además muy necesario que una voz alternativa como la de ustedes se exprese ante la actual coyuntura. De acuerdo a lo que ustedes me vienen preguntando y normalmente me vienen indagando sobre la situación actual entre Irán y sus agresores, Estados Unidos e Israel, porque está muy mal hablar de la guerra de Estados Unidos contra Irán, cuando en realidad es la guerra de Estados Unidos con Israel en contra de Irán. Sabemos que ha recibido una paliza, le decimos en la Argentina, a la forma de sufrir una gran derrota el eje agresor imperial sionista por parte de las fuerzas nacionales iraníes. Se sabe también que esto ha provocado una situación de mucha endeblez interna para Trump, y en paralelo se sabe también que el mayor agresor de la región, históricamente hablando, el ilegal ocupante de la Palestina tradicional, que es el mal llamado Estado de Israel, el sionismo, no quiere aceptar los términos de esa derrota. En este contexto hay algunas cosas que hay que entender. Ese memorándum de entendimiento que está de algún modo vociferando Trump por todos lados, no puede darse como un hecho ya consumado, en primer lugar porque Estados Unidos es un viejo experto en negociar y al mismo tiempo atacar. Por lo tanto, la desconfianza es lo primero que prima. Y como Irán ya ha bebido ese veneno yanqui, está hoy parado en 3 puntos que son claves.
Uno es que el estrecho de Hormuz no se va a abrir hasta que Irán no lo disponga. La otra es las líneas rojas iraníes, las sanciones que en el mundo le aplicaron a Irán durante tanto tiempo, que son cuestiones básicas que si no se levantan no va a haber firma. Y por supuesto, el posicionamiento de Israel, que es un apéndice de los Estados Unidos, pero que es díscolo, que tiene un proyecto histórico de la Gran Israel y que además se basa en la violencia indiscriminada sobre cualquiera de los pueblos y países que están alrededor. Mientras estas cuestiones no sean abordadas y resueltas, la posibilidad de un acuerdo, entendimiento, etcétera, entre Irán y Estados Unidos o entre Estados Unidos e Irán, yo no las veo muy cercanas. Bien, la verdad es que Ismael, de verdad, llama poderosamente la atención sobre todo esto. Hay varias cosas que se movilizaron sin duda respecto de estas declaraciones de Donald Trump que tienen que ver obviamente con, por ejemplo, dos puntos que son centrales. Uno, el tema de la movilización de los mercados y por otro, no olvidar lo que está pasando en el Líbano. Vamos a llevar esos dos temas sobre la mesa para poder profundizar de inmediato. Uno de ellos es, ¿qué pasó, Karen, con los mercados hoy día? Bueno, lo que pasa con los mercados, lo que pasó hoy con los mercados es lo que pasa permanentemente cuando se manifiesta Donald Trump y habla número 37, 38 o 39, que va a haber un acuerdo de paz, le denomina él, para hacerlo más fácil, o cuando habla de cese al fuego o de una tregua. Lo que genera es la volatilidad de los mercados. Hoy bajó el precio del crudo, del Brent, bajó también el precio del oro, cuestión muy importante porque son reservas, aumentó el precio de la plata, el mercado se movió muy rápidamente, aún desconfiando de las palabras de Donald Trump, porque son repetidas veces, casi 40 veces, que hace anuncios que volatiliza y mueve el mercado financiero. Por eso es una guerra geoeconómica, así se denomina, geoeconómica y geofinanciera. También está afectando las reservas estratégicas de petróleo, Osvaldo, de más de 11 millones más de 11 millones de barriles de crudo. Así que estas reservas estratégicas también están preocupando a Donald Trump. Tenemos las elecciones de medio término del 3 de noviembre. Que son la principal preocupación que tiene que tener hoy día, porque ya el Mundial se le vino encima, así que hoy día con el Mundial, que también era otro argumento, va quedando un poquito de lado. Estados Unidos, recordemos que no es tan bueno o no es tan fanático del fútbol, por lo tanto, ya por ahí Estados Unidos le ha restado mayor relevancia, digamos. Absolutamente, su popularidad está bajando, así que él habla y los mercados se mueven y se han movido muy rápidamente. Ahora, ¿esto significa algo? Hay una pérdida por parte de la producción petrolera, justamente no solamente de las reservas de Estados Unidos, sino también millonaria de las ventas de petróleo que tienen que ver con el Golfo. Así que es una situación crítica a nivel global que él va movilizando, por decirlo de alguna manera, donde cada declaración tiene un impacto económico en función de la geopolítica, Osvaldo. Bueno, vamos a ver qué es lo que ha llevado a reaccionar, por ejemplo, al Banco Central Europeo, que sin duda está manejando estos índices. Christine Lagarde también se refirió al tema, escuchémosla. Hoy decidimos aumentar las tres principales tasas de interés del BCE en 25 puntos básicos. La guerra en Asia Occidental está generando presiones inflacionarias, y la decisión de subir las tasas es sólida en una variedad de escenarios que analizan cómo podría evolucionar el impacto y afectar las perspectivas a medio plazo para la zona del euro. El escenario base prevé un crecimiento económico promedio del 0,8% en 2026, 1,2% en 2027 y 1,5% en 2028. Se trata de una revisión a la baja para 2026 y 2027, que refleja un impacto más pronunciado de la guerra en los mercados de materias primas, los ingresos reales y la confianza.
Bien, ahí teníamos entonces la expectativa del Banco Central Europeo, que sin duda va a ir movilizándose respecto de cómo se van a dar las próximas horas. ¿Qué iba a decir Christine Lagarde? No, te agradezco. Te agradezco ahí, muchísimo. Es que escuchábamos a Christine Lagarde y por eso se me atravesó el nombre, pero finalmente, sin duda, muchos piensan que las decisiones que toma Donald Trump o que deja de tomar son en referencia a lo que está pasando y en su propia economía, personal, familiar, digámoslo. Sí, ya hemos analizado que se triplicó en la fortuna de su hijo mayor, Donald Trump Jr., y se sextuplicó, según Forbes, la fortuna de Donald Trump, presidente de Estados Unidos. Y con respecto a este tema, le agradecemos al doctor Jalil que se encuentra con nosotros y justamente para profundizar un poco más de lo que está sucediendo y analizando ¿qué son estas movidas que está realizando Donald Trump en el marco de esta guerra que ya lleva 104 días? Le preguntamos si la confirmación de la firma de un acuerdo por parte de Donald Trump es nuevamente una táctica para manipular los mercados que sufrieron un alza de aproximadamente el 3% y un descenso del precio del petróleo. Doctor, ¿usted considera que estas maniobras reiteradas son las causas que se haya multiplicado esta fortuna de la que estábamos hablando recién, al igual que la de sus cercanos, como por ejemplo su hijo mayor? ¿Está o no manipulando el acuerdo de entendimiento con la necesidad de dar una señal a los mercados? Bueno, eso no hay ninguna duda. Siempre lo ha hecho. Estados Unidos, el capitalismo se maneja así. Y en ese sentido, aquí no hay ni moral, no hay ni... aquí lo único que hay son intereses. Pero resulta que a la hora de analizar los intereses en Estados Unidos, en una economía que está muy dañada, y que Trump lo sabe, y que ha puesto en peligro además la ratificación de su mandato a través de las elecciones de congresista que va a haber en noviembre próximo. Entonces se ve y se encuentra con una situación muy grave y por eso tiene que salir a decir lo que dice, de que ya hay paz, de que ya está firmado, que se va a firmar a fin de semana. Si no lo hacía, era muy probable que el barril del dólar se fuera a $150, con lo cual se hubiera provocado una enorme crisis dentro de la crisis que ya tiene Estados Unidos. Además, Estados Unidos desde el comienzo de la guerra, desde que empezó esta agresión contra Irán, ya tiene unas pérdidas de reservas que únicamente eran comparables, la última vez la tuvo en el 2023, pero ya en estos últimos días nomás ha tenido un poco más de 7 millones de barriles de déficit, ¿no?, en la caída de la reserva petrolera. Más de 7 millones de barriles es una suma más que importante en un contexto donde hay casi 500 millones de barriles que significan la pérdida de reserva de Estados Unidos y por tanto la pérdida de hegemonía. Ahora, de hegemonía en el negocio estamos hablando, ¿no? Ahora, es muy importante tener en cuenta cómo se estructura la élite norteamericana para entender por dónde pasan los intereses de Trump. La élite norteamericana tiene particularmente 3 componentes: neoconservadores, globalistas y el propio Trump. Los neoconservadores son los que sostienen al sionismo en forma incondicional y quieren agresión por agresión misma, es decir, no quieren parar. Y ese proyecto del Gran Israel lo siguen fomentando también desde Estados Unidos. Los globalistas están en una posición intermedia en la cual dicen, bueno, seguimos con la agresión siempre y cuando la OTAN y los aliados de Occidente nos acompañen. Eso está muy en duda, porque las referencias europeas se empezaron a distanciar gravemente de Trump. Y finalmente está la élite de Trump. Y la élite de Trump es la que está intentando, de algún modo, articular con las otras dos para recomponer la economía yanqui que está
altamente dañada y que pone en riesgo la propia presidencia de Trump. Claro, y en honor al tiempo, yo le decía a Ismael que hablaríamos ahora del tema economía y también del Líbano, que son estos dos puntos inamovibles para Irán. Economía por los movimientos de mercado que genera Donald Trump, pero el Líbano por obviamente los puntos que pone Irán sobre la mesa. Quiero que escuchemos la voz del diputado libanés. Estoy hablando de Hassan Faslollah para que profundicemos sobre esto. ¿Cómo se puede sentar a la misma mesa con quienes continúan cometiendo crímenes contra el pueblo del Líbano, mientras el enemigo presume del papel de Estados Unidos en su proyecto destructivo contra el Líbano y las autoridades libanesas guardan silencio? La resistencia lucha para defender al Líbano e Irán está al lado del Líbano y rechaza cualquier acuerdo que no incluya el fin de la agresión contra el país. Hassan Faslollah, diputado libanés, que obviamente reconocía la situación que tiene el Líbano, Karen, y que no es para nada fácil. No es fácil porque además el día jueves Donald Trump habló directamente con Netanyahu, hablaron por teléfono, una conversación telefónica, y le aclaró perfectamente que el memorándum de entendimiento no incluía al Líbano y que es innegociable para llegar a un memorándum de entendimiento para Irán. En su momento fue el punto 10 del acuerdo. Claro. El cese al fuego total y absoluto al Líbano. Sin embargo, Netanyahu dijo, nosotros estamos fuera de este memorándum de entendimiento, de cualquier acuerdo de paz, así que tenemos libertad. Trump en algún momento dijo que en estos 60 días que tienen que hacer todas estas negociaciones, quizás haya un cese al fuego. Por eso, controversias y contradicciones y sobriedad, que me parece que es lo más adecuado en este momento. Nosotros le seguimos agradeciendo al doctor Ismael Jalil, que está en Buenos Aires, precisamente Argentina, y nos está acompañando para analizar toda esta situación que está ocurriendo entre Irán y Estados Unidos y en toda la región, por supuesto, y también en el Líbano específicamente. Por eso le preguntamos, doctor, ¿en qué situación se encontraría el Líbano si las administraciones de Irán y Estados Unidos firman este memorándum de entendimiento e Israel no se cuadra con la exigencia innegociable del país persa del cese al fuego en todo el territorio libanés? Lo escuchamos. En relación al tema del rol o el papel que juega el Líbano en el medio de estas negociaciones, en primer lugar, entiendo que Irán de ninguna manera lo va a dejar solo, que si Irán lo deja solo al Líbano, bueno, no se va a poder hablar de un triunfo iraní ni de una derrota estadounidense-israelí, sino que por el contrario, el enemigo histórico de los pueblos pacíficos de la región, el sionismo, habrá llevado las de ganar. Porque ya sabemos, hace mucho tiempo que viene avanzando sobre el sur del Líbano. Hace un tiempo atrás yo les dije el 15% del sur está ocupado por Israel, hoy está ocupando el 20%. Es decir, hay una concreta definición por parte de Israel de querer seguir avanzando sobre el Líbano sin importar cuáles son los términos del acuerdo entre el probable acuerdo entre Estados Unidos e Irán. En paralelo, nosotros no debemos olvidar nunca, esta es la octava agresión que hace Israel en corto tiempo. Hace más de 20 años que viene Israel preparando la invasión del Líbano y aquí juegan tres cosas fundamentales en el Líbano. Una es la tibieza de Aoun, el gobierno de Aoun, que no tiene el posicionamiento firme de un gobierno que defienda la soberanía de su nación. La segunda es la gran segmentación que tiene el propio pueblo libanés a través de sus diferentes vínculos o sus diferentes etnias y sus diferentes relaciones entre vínculos religiosos, sectoriales, no es lo mismo el norte que el sur, etcétera, etcétera. Y lo fundamental, sin embargo, aquí es que Hezbollah, que es la gran fuerza de resistencia armada que tiene el Líbano, la que está cumpliendo el rol que debiera haber cumplido el ejército libanés,
está legitimada por la mayoría del pueblo. Bien, Ismael Jalil, abogado experto en derechos humanos y también por la causa palestina, queremos agradecerle por estar con nosotros en esta jornada. Un fuerte abrazo en nombre de todo el equipo de Detrás de la Razón hasta Buenos Aires. Karen, sin duda, antes de cerrar, tenemos que hablar de este punto que es relevante, que sin duda no está considerado de acuerdo a lo que se dio a conocer de este acuerdo que diría Trump está muy cercano y que este fin de semana y que Europa fantástico. Entonces, claro, lo tilda de fantástico, pero fantástico olvidándose de un punto bastante importante, que es el rol que cumple también Israel hoy día, que se estaría separando y allí no hay conciliación. O sea, o le haces caso a tu socio o... Bueno, hay una fractura, o sea, hay intereses comunes, pero hay fracturas porque se vio claramente con esa filtración telefónica que se realizó cuando Trump lo retó, entre comillas, inclusive lo insultó para que no atacara el sur de Beirut, la capital del Líbano, el Daji específicamente, pero la verdad que Trump está en una situación muy diferente a la de Netanyahu. Netanyahu siempre, yo que he cubierto, no quiero ser autorreferencial, pero desde el año 2000 que cubro Palestina, tanto Cisjordania como Gaza, necesita la guerra, se alimentan de la guerra para ganar elecciones, ¿sí? O sea, la sangre de los inocentes, esto es consuetudinario para Netanyahu. En cambio, para Trump, necesita cerrar inmediatamente la guerra, porque su popularidad está en caída y también se está quedando sin aliados y la economía está desastrosa justamente porque su propia población no está soportando esta presión económica que ha producido esta guerra a la que él los ha llevado, una guerra impuesta a Irán.